La modalidad discursiva es en prosa debido a que en esta obra los diálogos son fluidos y aunque puede llegar a sonar como verso, no se basa en medidas poéticas. Esta modalidad la podemos encontrar en la fluidez de los diálogos de los personajes, así notando que no buscan rimar forzosamente cuando hablan. Las acotaciones externas. Una acotación externa, por el contrario, se podría referir a acciones a realizar por el personaje o como elementos que ayudan a la interpretación del mismo. Estas vienen en paréntesis, pero en lugar de dar a representar a los sentimientos, representan la acción del personaje. Como en este diálogo viene mascarilla, que entre paréntesis sale darle un bofetón. O el primer porteador, que entre paréntesis dice cogiendo uno de los varales de la litera. O mascarilla, que entre paréntesis dice da a oler a sus cabellos, que va representando la acción que hacen los personajes. Y así como este ejemplo tenemos otro de mascarilla, que entre paréntesis dice después de haber saludado. Y otro paréntesis que dice vuelve Marot con un sillón y sale de nuevo. Estos son los ejemplos que tenemos en el diálogo de esta obra. Los espacios. Tenemos dos tipos de espacios diferentes. El primero es el dramático. Básicamente el espacio dramático es aquel concepto que podemos tener del lugar donde se llevan a cabo las acciones de los personajes. En este caso nos plantan en la ciudad de París, Francia, en la casa de Gorgibus. Podemos tener una imagen mental de esta conforme son las acciones de los personajes y cómo estos mismos la describen. Nuestro segundo espacio es el espacio escénico. Básicamente es aquel lugar real donde se lleva a cabo la obra. En nuestro caso sería en el auditorio de nuestra preparatoria, complementando con la escenografía que vayamos a utilizar, la utilería, la iluminación y demás elementos teatrales. Tiempo, época. En esta obra nos muestran hábitos y costumbres de la época de mediados del siglo XVII en la ciudad de París, Francia. El tiempo transcurso de la historia es totalmente lineal, ya que no pasan días ni años y todo se desarrolla en cuestión de minutos u horas. El tiempo subjetivo. En esta obra no cuenta con tiempo subjetivo, ya que todo se desarrolla en el momento. Personajes por su jerarquía, personajes primarios o principales, los más importantes del relato, en torno a los cuales gira toda la historia y a los que más acompañamos a lo largo de ella. Personajes secundarios son los personajes de reparto, es decir, los que intervienen en la historia pero no son muy relevantes o determinantes en ella, y los vemos solo cuando nos resulta necesario. Los personajes terciarios son aquellos que apenas intervienen circunstancialmente en la historia sin tener demasiado que ver en ella. Los personajes por su objeto de deseo. Madelon y Catos querían seguir de vagas. Gorgibus quería casar a su hija y a su sobrina. El marqués de Mascarilla y el vizconde Jodelet conquistar a Madelon y a Catos. Marot solo quería trabajar para substituir. Lagrange y Ducreux querían vengarse de Madelon y Catos porque los trataron mal. Personajes por su naturaleza. Los reales son todos los personajes que por su enfoque de la obra y por sus características psicológicas y físicas, el autor les describe como real y posible. En esta obra todos los personajes son reales. Ficticios pueden ser los personajes fantásticos o mitológicos que poseen características fuera de lo común ubicadas en el contexto de ficción o imaginación. En esta obra no hay personajes ficticios. El inicio comienza con Lagrange y Ducreux describiendo su experiencia de visita y a las preciosas ridículas. Seguido de esto, tuvieron una conversación con Gorgibus, que mandó a hablar a Marote, y así es como vamos conociendo a los demás personajes y la situación inicial del emparejamiento de las preciosas ridículas con sus pretendientes. En la ruptura vemos a Gorgibus enfurecido por la situación de los pretendientes, que manda hablar a las preciosas, teniéndose una discusión entre ambas y creando un conflicto entre los tres personajes, así alterando el equilibrio inicial de la obra. En el desarrollo de la trama de esta obra vemos cómo entra Marot a anunciar al marqués, que inmediatamente causa conmoción entre Madelon y Catos, haciéndole pasar. De esta manera empieza la conversación y el cortejo del marqués hacia ambas. Más tarde llega el vizconde sumándose al resto, y posteriormente sucediendo el baile. Esto es lo que vemos en el desarrollo de la trama de esta obra.
Clímax. En este punto de la historia se desmenuzan todo el enredo de las mentiras de los personajes, de las preciosas por sus hedonismos y banalidades, a los creados por los desfalcos hacia ellas y a los pretendientes por mentiras y presunciones. Finalmente, Georgius entra a escena para despedir a todos del escenario sobre las acciones cometidas, terminando así la obra como burla para las preciosas como para la burguesía y la sociedad en general. Esto dando a entender que solamente se dejan guiar por las apariencias falsas y lo que tiene falta de valores, belleza, esencia y verdadera inteligencia.